Bienvenidos, bienvenidas para esta última sesión, la última sesión de la materia, en donde, bueno, ya hemos estado viendo algunos temas, integrándolos como tal, ¿no? Haciendo un recap y explicando algunas cosas que por ahí habían quedado. Sí, quiero dar dos temas, por así decirlo, como el día de ayer. Eran temas que se iban a integrar dentro de la clase presencial. Existe una tarea de las que están en el módulo que no se van a alcanzar a realizar, que tiene que ver con franquicias. La 18 y la 19 de módulo sí se alcanzan a realizar con lo que sucede el día de hoy, ¿vale? El día de ayer estuvimos hablando sobre los trámites legales. Ulises, declara asistencia. Ok, sí, ya vi, pues mío, que ya vi. Estamos hablando estábamos hablando de los trámites legales y de las sociedades, ¿no? Entonces, eh, pongo el tintero, que bueno, nomás nos faltaba un poco de la parte financiera, ¿no? Sí, de la parte de la parte financiera. Recordarles, por cierto, siendo última clase, recordarles los 520, recordarle que la asistencia a sesiones virtuales 20%, el Sim Companies de alguna manera que hayan podido iniciar y hayan podido interactuar un 20%, y que me manden ahí impresiones de pantalla por ahí de eso. Bitácora de equipos en clase, por favor vayan integrando de lo que han estado trabajando. De alguna manera yo lo he llegado a ver, aparte de las participaciones que han hecho en WhatsApp, los WhatsApps en donde yo tengo, me van a servir como para ver qué tanto van ahí participando, ¿sí? Pero lo importante es integrar el trabajo, ¿no? Y desarrollo de habilidades blandas, otro 20% que tendría que ver con participación en línea, lo que estábamos hablando, les hablaba que eso es algo que quería hablar con ustedes, y las actividades en Moodle, ¿no? De que tenemos ahí cada rato una actividad en Moodle y la idea es ir subiendo la información para ir teniéndolo todos. Y eso les comentaba que era de carácter individual. Y estos suman los 520 para que se hagan un 100%. Ok, les comentaba que quiero dividir la plática quiero dividir la plática digamos, dos grandes momentos desde la parte financiera, ¿sí? Una, que no tiene actividad como tal, pero rápidamente quiero hablarles de fuentes de financiamiento, y de la dos tiene que ver con dos actividades, una que tendría que ver con el plan puesta en marcha y con lo que es TIR y BAN, que seguramente son temas que se vieron en la última semana, en los últimos momentos, de formulación de proyectos y desarrollo de empresas. Muy bien. Entonces, nada más para ponerlo en un simulador o ponerlo desde la simulación de ustedes y que lo puedan ir corriendo. Muy bien, chicos, las fuentes de financiamiento son bien interesantes, es muy importante para los emprendimientos en etapas tempranas. Y recordar que de alguna manera los emprendimientos, los emprendimientos pueden tener situaciones complejas si no tienen liquidez. ¿Sí? Si se fijaron en algún momento de los meses que pudimos hacer en el del desarrollo del simulador de negocios, de alguna manera el presupuesto de ventas estaba muy en negativo y gracias al capital inicial pudimos solventar algunas de las situaciones. Vaya, es increíblemente normal que en el primer año exista un terreno no de marco de ganancia incluso. Incluso muchos hablan de que una empresa tradicional, pues la idea es que retorne su inversión lo más rápido posible, pero algunas en 3 años empiezan a ver marcos de ganancia. Muy bien, entonces, la idea de las fuentes de financiamiento es poder darle liquidez a los negocios, ¿sí? Esa parte de que, ¿sabes qué? En las primeras partes hay más gastos que ingresos y no suelen ser autosostenibles, y la idea es hacerlos crecer para que de alguna manera con sus marcos de ganancia, o más bien con lo que venden y con lo que participen, más rápido lleguen a tener una estabilidad. Muy bien, hay diferentes formas de poder hacerte de un financiamiento de proyecto. Aparte de hablar de las situaciones gubernamentales
o dejando de lado un poquito tal vez la parte de las cuestiones gubernamentales. Estos programas y apoyos que, por ejemplo, da gobierno, en donde antes hablaban del fondo perdido, que después se convirtió en fondo revolvente, y por último, en realidad se convierten en micropréstamos, ¿sí? En donde el gobierno te daba una cantidad para empezar a hacer tus emprendimientos o para potencializar tus negocios, ¿vale? Muy bien. Hablando de eso, existen diferentes formas de poder llegar, ¿vale? La primera, la más informal y la que dirían, pues es eso cómo, ¿por qué, no? Dejo de compartir un segundito. Chicos, recuerden, por favor, de poner su asistencia también en WhatsApp, por favor. Ok, muy bien. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, estamos hablando de diferentes fuentes de financiamiento, ¿vale? La primera, dices, pues la más informal y eso lo hace una familia con recursos, ¿no? Es la triple F, ¿sí? La triple F es la traducción de Friends, Family and Fools, que tiene que ver con amigos, familia y cercanos o personas que estén alrededor en inglés, que consiste en pedirle permiso, pedirle dinero a la familia o a las personas cercanas que entienden que vas empezando, ¿no? La ventaja es que pues al final de camino haces de tu círculo social algo que económicamente te reditúa. Sí, la desventaja, pues bueno, al final del camino es que ya tienes un sentimiento de deuda y probablemente en algún momento te pidan mucho más utilidad dependiendo de qué tan bien te lleves con tu triple F, ¿sí? Te pueden pedir a lo mejor dinero extra o quieran meter mano o darte consejos o inclusive hacerte decir que no funciona ese emprendimiento, qué está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del camino, pues bueno, es como, bueno, ¿cómo, por qué consigo dinero de estas personas que a lo mejor no van a ser los dueños del negocio, pero que son cercanos a mí, ¿no? Cuánto se puede sacar? Pues depende también de tu círculo social, ¿sí? Depende de los amigos y cercanos y pueden ser pues las cantidades que sean, ¿no? Depende de dónde vengas, pero pues esa ni siquiera se puede considerar como una fuente de financiamiento porque al final del camino, lo lo haces a través de tu influencia y tu suerte, ¿no? Entonces, de tu estatus social actual. Entonces, pues la triple F es como la más fácil, pero también conlleva demasiadas consecuencias negativas para la parte de que te da consejos, te dicen qué quitar y todo, y se sienten como dueños del negocio, aunque te hayan dado un peso, ¿no? Entonces, esa la pongo rápido nada más para que lo tengan como una de las posibles cosas que pueden hacer si tienen un círculo social que genera bastante dinero. La segunda, esta ya es una figura de desconocidos, por lo cual ya puede considerarse como tal una fuente de financiamiento, es la de crowdfunding. Chicos, el término crowdfunding es relativamente común, sobre todo en los negocios en línea. Crowdfunding son estas fundaciones, la traducciones de masas, por decirlo así, ¿sí? Fundaciones de masas, en donde tú subes un proyecto y usualmente la gente dona dinero para poder hacer que ese proyecto se vuelva realidad. ¿Cómo y por qué funciona el hecho de que la gente te dona dinero para hacerlo realidad? Usualmente lo que haces es una especie de preventa, en donde tú ya les das ciertas cosas o ciertos estímulos a las personas que donen tanto dinero, ¿sí? Esa es la mejor manera de poder levantar lo que se le llame una sesión de crowdfunding. Va de diferentes maneras y hay de diferentes tipos. En Internet podrás encontrar fácil unas 40 empresas latinoamericanas de crowdfunding y 40 sites en donde estén levantando fondos de inversión, ¿vale? Y tiene que ver mucho del tipo de proyecto que menciones, ¿sí? Los proyectos usualmente más sociales son aquellos que levantan más rápido inversión, pero no necesariamente. Hay algunos que son de fondo económico, de fondo así como de rentabilidad, pero que tienen un gran impacto social
que también son bastante reconocidos y se puede levantar mucho, mucho, mucho dinero. ¿Sí? Dependiendo de la situación, digo, 2 millones de pesos podría ser un levantamiento bueno sin ser exagerado y con eso de alguna manera empezar a operar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero funciona más como preventa, nada más recordarte que también tendrás que dar algo al cambio, ¿no? La ventaja es que, pues bueno, usualmente los crowdfunding están avalados por plataformas y son relativamente seguros. Sí, las plataformas de crowdfunding cobran un porcentaje como del 5 al 10% de lo que levantes, si lo levantas, ¿vale? Y entonces, la cosa es que cada vez más gente se está metiendo a esto y de que quiere recursos y menos gente donando. También dependes mucho de qué tan buena es la plataforma de crowdfunding en donde estás, ¿vale? Y es súper importante mostrar tu modelo de negocios y estar mostrando sobre todo los beneficios sociales que darás. ¿Ok? Otro que ya tiene que ver con ya más económica todavía, tiene que ver con capital semilla e inversionistas ángeles. Son dos rubros diferentes, pero tienen más o menos la misma iniciativa. El capital semilla tiene que ver con la primer fuente de financiamiento que levantes por algún experto. Literalmente el capital semilla se le llama porque es como si estuvieras plantando una semilla y el árbol fuese el emprendimiento mismo. ¿Sí? Normalmente se le considera que cuando estás haciendo eso, entre mejor esté tu modelo de negocio y entre mejor esté lo que quieres plantearle hacia la persona que invierta en capital semilla, es más probable que te apoye o que tengas ese recurso, él viendo una redituabilidad hacia él. O sea, de que tú le regreses cierta cantidad de dinero y lo manejamos en el simulador. Hay diferentes tipos de plataformas de capital semilla que van desde más o menos entre los 95 a los 200 o los 250, por ahí, 1,000 pesos, ¿vale? Y los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son aquellos que de alguna manera quieren invertir en hacer de alguna manera que tu proyecto se vuelva una realidad. Son aquellas personas que tienen, a diferencia de Capital Semilla, que podría ser una institución, aquí no. Aquí inversionista ángeles literalmente es una persona, tipo un Elías Ayub, tipo los de Shark Tank, en donde buscan a través de lo que tú ofreces asumir un riesgo para que de alguna manera salven tu proyecto, por así decirlo. Por eso se le llama inversionista ángel. Existen muchísimas ofertas de empresas de inversionistas ángeles aquí en México. Alrededor, al menos ubico que hay 3, 4. La inversión privada está creciendo, o al menos estaba creciendo hasta que hace un año, donde quedé, antes de COVID, bueno, año y medio antes de COVID, estaba creciendo un poquito, sobre todo porque las instituciones gubernamentales se debilitaron. Ya no están dando tantos apoyos gubernamentales en materia de desarrollo de empresas. Por lo tanto, las inversiones privadas vieron un área de oportunidad porque también buscan una rentabilidad. Venture Capital. Está bien, bien interesante, porque es un poco más usual y el Venture Capital tiene que ver con personas que arriesgan hacia ti, pero que buscan una alta rentabilidad, ¿sí? Siempre van a buscar normalmente lo que se le conoce como startups, que son estos emprendimientos que pueden ser o muy exitosos o muy, muy, muy fracasos. ¿Sí? O sea, de que se queden en el bello tintero o que de alguna manera no termine de despegar. ¿Ok? Se dice que las startups tienen todavía un índice mucho más bajo de éxito, en donde si estábamos hablando de que una empresa tradicional tiene una tasa de éxito de sobrevivencia, ponle de un 30%, el startup promedio, por así decirlo, los startups tienen una tasa de rentabilidad o de éxito, digámoslo así, de entre el 5 al 10%. Y me dirán, ¿y por qué estas personas invierten en algo que tiene 5% de probabilidad de que funcione?
o menos, ¿sí? Incluso algunos piensan en el término empresa unicornio. No sé si han escuchado estos términos, venture capital, empresa unicornio, en donde la empresa unicornio es aquella empresa, pues como lo dice mitológicamente, que no vas a encontrar muchas veces en la vida, como si encontraras un Amazon real, en sus nacimientos, un Facebook en sus nacimientos, un Instagram, un WhatsApp, etcétera, de las que ahorita son parte de nuestra vida, o un Huawei, etcétera, ¿no? En donde de alguna manera tienen una probabilidad de que sean un megajitazo, y si tú entraste temprano, pues te vuelvas muy rico invirtiendo una cantidad fuerte en estos, ¿no? Entonces, la idea es que esa empresa que le apostaste y le fue bastante bien, solape las otras 19 que invertiste mal. Y es a lo que se dedican las personas que hacen Venture Capital. Están evaluando empresas que lo que buscan es que hacerlas el próximo unicornio, hacerlas la próxima empresa que sea el éxito total. Para esto, pues obviamente hacen un análisis muy concienzudo para ver cuál tiene mucho más probabilidad de éxito. Si le digo, las ventajas, pues son, si de alguna manera tú lograste que una persona invierta en ti desde la modalidad de Venture Capital, ya siéntete bastante halagado de decir, bueno, mi modelo de negocios es suficientemente atractivo y vieron algo en mí suficientemente bueno para poder entrar. La desventaja es que pues son como los lobos de Wall Street, ¿vale? Son bastante mejores que tú en números, probablemente, y que yo y que todos juntos, ¿no? Son personas que pues de alguna manera hicieron el capital en esta parte y sobre todo tienen un buen equipo de abogados. Ten cuidado, porque te pueden sacar de tu mismo negocio. Entonces, ahí, de alguna manera, es un porcentaje, es algo bien complejo, porque conozco gente que incluso llegó a tener su negocio y lo llegaron a quitar por ser ineficiente, siendo dueño de su propio negocio, ¿no? Entonces, porque recuerden que muchos de los conceptos de sociedades es, te doy porcentaje de participación dependiendo de la inversión que le metas al negocio. ¿Y qué tal si hacen empiezan a meter gente y en una sesión extraordinaria establecen que es capital variable y que todos enseñan su capital y resulta de ser que tú de tener 51% pasas a tener 24%. Y en ese preciso momento, tener 24%, en una acta de asamblea extraordinaria, te pueden sacar. ¿Sí? Les recuerda que les decía que en una acta de asamblea extraordinaria, con que tuvieran 75% de decisión, podrían tomar decisiones completas. Por supuesto que también, aunque tú seas el presidente, que existan el porcentaje suficiente para que las decisiones se den, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado también cuando estás en ese tipo de lugar, qué porcentaje das de tu compañía, ¿sí? Hablando de porque ellos van a ofrecerte una cantidad monetaria por cierto porcentaje de tu compañía y le están apostando a ti. ¿Desde dónde puede ir la inversión? ¿Desde dónde puede ir? Pues vaya, desde 500,000 hasta 20 millones de pesos. Por ejemplo, si te dan 20 millones de pesos y tu compañía en valuaciones costaba 22 millones de pesos, están llevando un gran porcentaje de tu compañía, seguramente. ¿Sí? Entonces ahí ya se vuelven prácticamente dueños y tú el empleado. Muy bien. Y los fondos gubernamentales, les había comentado de que existen situaciones, existía el INADEM, existía mejor el CONACYT, existía Secretaría de Desarrollo Social, que ahorita sería el Instituto del Bienestar, etcétera, etcétera, pero que todavía siguen existiendo algunos apoyos, por ejemplo, uno que viene, que es muy popular, es que es el que se llama crédito a la palabra. Otro por ahí es, creo que también hay un apoyo para madres solteras, que está agarrando también mucha fuerza, o que tiene mucha fuerza, y el apoyo para personas de zona marginada. Creo que por ahí es en lo que está agarrando ahorita más fuerza. Lo observado, me fallan otras dos por ahí. Creo que también quería el de Sembrando Vida, pero no entiendo por dónde podrían entrar como empresas. Y me falta otra por ahí. Entonces, aquí, cuando hablemos de fondos gubernamentales, les hablaba en clase de que revisen muy bien siempre el factor del entorno
del gobierno en este caso. ¿Qué es lo que quiere apoyar gobierno y cuáles son sus palabras mágicas? Les hablaba en este caso, INADEM fue la palabra mágica dentro de las palabras mágicas de Peña Nieto, que él, su palabra era emprendedurismo. En este caso, yo podría hablar que la palabra mágica, al menos que veo en todos lados con López Obrador, es bienestar. Entonces, estamos hablando de que pues utilizas esas palabras para poder entrar en donde estén los fondos de gobierno. Normalmente los fondos de gobierno tienen sus propias convocatorias y si les soy completamente honesto, es una especie de concurso entre convocatorias, en donde tienes una serie de lineamientos bastante fuertes que se le llaman reglas de operación y son cerca de 80 cuartillas normalmente de requisitos, pero la idea es estudiarlas bastante bien y poder llenar y poder cubrir las reglas de operación para poder hacer. Que existen situaciones de corrupción o que al menos existía situaciones de corrupción, no veo cómo no. Pero de alguna manera u otra, la mayoría de los procesos sí me tocó ver que son completamente legales. ¿Vale? Y la idea es que cubras todos los requisitos de operación y si todo sale bien y tu empresa promete mucho para lo que dijiste en papel al menos, es altamente probable de que exista el apoyo. Entre más apoyo exista de un fondo gubernamental, usualmente más requisitos tienes. Existen desde, yo diría que un poco menos, existen los fondos gubernamentales de ayuntamiento que vienen desde 3,000 pesos, donde prácticamente nada más te piden tu IFE, CURP y la RFC, hasta existen otros de 40, otros hasta de 5 millones de pesos, dependiendo de lo que quieras y para qué. ¿Sí? Ahí en los fondos gubernamentales, más que pedir dinero, pides para qué. Y ellos te ponen un porcentaje y tú tienes que poner el otro porcentaje. Muy bien. Requiere demasiado tiempo. Como desventajas es que yo encontré en su momento empresas que parecía que se dedicaban más a bajar recursos de fondos gubernamentales que a hacer su negocio. Ten en cuenta, si no tu negocio se quiere dedicar a jalar recursos, puede que estés sobreviviendo, más no operando. Qué cansado es ver un negocio que no cubre una necesidad de mercado y que trata de sobrevivir a fondos de gobierno. Al final de camino termina encharcadito. Entonces, antes de ver los fondos de gobierno, recuerda que tu modelo de negocios tiene que ser bastante sostenible por sí solo, que nada más le haga falta 2, 3 ajustes para poderlo hacer mejor. Y es por eso que pides el fondo gubernamental. Muy bien. Muy bien. Y los concursos son eventos en donde de alguna manera recibes algo a partir de lo que te brindan. Se parece demasiado a los fondos gubernamentales. ¿Sí? La cosa es que, por ejemplo, Santander lanza un concurso de empresas, también ahí había fondos creo que en Banamex, había muchos de bancos y había de instituciones inclusive de educación, en donde te daban ciertas cosas de educación a cambio. Las ventajas, pues está muy padre porque incluso aunque no te den el fondo, yo creo que lo padre es incluso cuando no te lo dan, que recibes demasiada retroalimentación de gente bastante experta, ¿sí? Y entonces ahí tú ya puedes adecuar tu modelo de negocios. Tu desventaja es que existen personas que literal van a los concursos de emprendimiento de empresa, de generación de empresas en etapas de tempranas para copiar la idea. No digo que siempre, no, pero hay gente que sí se dedica a eso, que van a ver todo el modelo de negocios de alguien más y lo desarrollan, ellos con el capital. Entonces, nada más ten cuidado de qué enseñas. Es algo bien complejo, ¿no? Si no enseñas, a lo mejor no te dan, no ganas el concurso, pero si enseñas demasiado, alguien más lo va a hacer. Entonces, ahí nada más ten bastante cuidado a quién o cómo lo enseñas, ¿sí? Y normalmente, bueno, depende, ¿no? No dices, pueden ser desde nada de pesos, o sea, que nada más recibas una capacitación o algo, o algún concurso que ganes algo así como pequeño, pero sí pueden ir hasta los 20 millones de pesos dependiendo del tipo de concurso. Muy bien. Y ya los últimos, los bancos y las cajas populares, obviamente si te prestan van a ocupar un interés. Recuerden que siempre, 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 siempre que saquen un préstamo de cualquier tipo en bancos, cajas populares, etcétera, revisen las 3 palabras clave, ¿no?
lo que es el costo anual total. ¿Cuánto es lo máximo que te pueden llegar a cobrar? Y si el costo anual total es más elevado de tu rentabilidad, no lo hagas, por favor, no te metas. Si tu costo anual total es más bajo que es más bajo que la rentabilidad que vas a obtener, puedes hacerlo. Te doy un permiso, por así decirlo. Nada más atente a que mientras tengas el préstamo, vas a dedicar al menos el dinero para el préstamo y posiblemente sea un marco de ganancias. Eso retrasa normalmente los préstamos, hacen que el negocio sea, que funcione, pero retrasa un poco la idea de tener rentabilidad rápido, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna ansiedad? Nada. 5, 4, 3, 2, 1, no, ok. Entonces, existen este tipo de situación. Ok, les comentaba que esta primera parte no daba como tal una actividad, pero sí quería que tuviera como información porque por si las dudas. Muy bien, y en la siguiente parte hablo de una parte financiera, plan de negocios, y lo que quiero platicar de ustedes son de dos elementos al menos. Uno, del plan puesta en marcha y otro, bueno, punto de equilibrio de manera rápida y otro de establecimiento de TIR y VA. Ok, me voy con plan puesta en marcha. Al final del camino, chicos, ¿ya han hecho en algún momento un cronograma de actividades? A ver, Azucena, ¿han hecho cronograma de actividades? No recuerdo, profe. No recuerdo. Ok, ok, bien. Un cronograma de actividades, gracias, Azucena. Un cronograma de actividades es aquel que te, digamos, el qué vas a hacer, qué actividades claves vas a hacer, en qué momento, ¿sí? Y la idea es que tú tengas planificado por lo menos tus actividades clave de cómo crecer o de cómo empezar tu negocio como tal. El plan puesta en marcha son estas actividades que vas a hacer desde que estás en concepción de idea hasta que estás, digamos, teniendo 1 año y medio de operación o 1 año de operación. Son esas cosas que vas a empezar a hacer. Por ejemplo, oye, ¿qué estudios voy a hacer? ¿Qué trámites gubernamentales voy a hacer? ¿Cómo me voy a constituir? ¿Cómo voy a hacer cierta situación, no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a establecer estos criterios de actividades que usualmente no tendría que hacer ya después de 2 años de operación, ¿vale? Aquí, las cosas que no son por ejemplo, aquí van las cosas que no son mes a mes, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a poner actividades claves. Les voy a pasar este archivo también para que lo tengan. Este archivo en particular está basado en lo que era INADEM, ahí lo tomé de INADEM, y se me hace muy interactivo para poder hacer un cronograma relativamente rápido del primer año de tu operación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este caso pues, habla de los trámites de gobierno que hablábamos la sesión pasada, entonces hablaba también de darse de alta, por ejemplo, en este caso comprar plantas de nato, pero pensemos así rápidamente en otro negocio, en el de Pre-Friendly a lo mejor es compra de maquinaria, ¿no? Maquinaria y equipo. Aquí a lo mejor quieres, bueno, establecer idea gráfica, así lo dejo, contratar personales, también no hay problema. A lo mejor aquí pongo algo que también relacionado al inicio, a lo mejor una inauguración, ¿sí? A lo mejor también pongo en el restaurante algún tipo de evento, no sé, promoción en redes sociales, sobre todo si, por ejemplo, no lo quiero hacer todos los meses. Todo eso, toda aquella cosa que no termine siendo cosas que hagas mes por mes y que hagas también en el segundo año, van incluidos aquí, son actividades clave, ¿vale? Y lo padre de este archivo es que esto se llena simplemente poniendo una X. Miren, le pongo una X, le pongo Enter y se va poniendo verde, ¿vale? Entonces, cada vez que pongo X, se rellena el círculo. Si le pongo Y, no te va a permitir. Si le pongo R, no te permite. ¿Sí? Está diseñado simplemente para que se llene con X. ¿Alguna duda del llenado, de cómo se llena esto? Y la idea, chicos, es
que de alguna manera u otra, con el plan puesta en marcha, tú puedas visualizar ciertas situaciones de lo que de alguna manera sucederá en tu negocio. Por ejemplo, si hiciéramos caso de esta situación, por ejemplo, la compra de maquinaria de equipo, así lo voy a poner, ¿no? Imaginémonos que así tengo la situación. Bueno, ¿qué te está diciendo? En el mes 1 voy a tramitar la licencia municipal y se acabó, tiene sentido, no hay problema. Pero me doy de alta en el SAT hasta el mes 7. Y si nos dimos cuenta en la clase pasada, lo del SAT va antes, incluso esto debería ir aquí y no debería ir aquí, ¿sí? Incluso no hay problema si borras este y está aquí, ¿vale? Que la inauguración esté en el mes 2, lo entiendo, pero que la compra de maquinaria y equipo esté hasta el mes 9, se da por añadidura entonces que 7 meses pasaron de que inauguraste y no tienes ningún tipo de mueble ni maquinaria, ¿no? Estableciste la identidad gráfica del lugar después de inaugurar. Entonces ya cometiste un gran error, a lo mejor operativo, ¿no? Ya tienes personal y todo lo tienes parado y ni siquiera tienes la identidad gráfica del lugar, ¿no? Estás promocionando en redes sociales, pero no lo promocionaste un mes y lo promocionaste antes de tener la identidad gráfica. Entonces también tus redes sociales pueden ser mermadas. No se dan cuenta cómo podemos darnos cuenta, en este caso particular que yo llené al azar, nos podemos dar cuenta de cuando no existe una cronología o una parte de sentido común en las actividades clave como tal. Entonces, algo de lo que se revisa en el plan puesta en marcha es esta parte de coherencia. De decir, oye, estoy diciendo primero que necesito hacer los trámites tal vez para después inaugurar y para después hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí van las actividades claves que se llenan en el plan puesta en marcha. Andrea, ¿alguna duda? Escucharlos, nada más, quiero escucharlos. No. Ok, muy bien. Entonces es el primero de los elementos, el plan puesta en marcha. Muy bien, el plan puesta en marcha y, ojo, el de plan puesta en marcha irá en la actividad 18 de módulo. En la actividad 18 de módulo decía que quería una simulación del estado de resultados de los primeros 36 meses de operación. ¿Por qué no estoy poniendo ese? Porque probablemente esa habilidad la hayan desarrollado más o la hayan recordado más en la actividad 5. ¿Para qué repetir algo que ya tienen de alguna manera la noción? Mejor algo que no han desarrollado como tal. Entonces, ahí he decidido cambiar la actividad 18 de módulo por el modelo de plan puesta en marcha. Muy bien. Entonces, iré a ese. Y otra de las cosas que suceden son los pronósticos financieros. Los pronósticos financieros, pues al final de camino te permiten tomar decisiones, ¿sí? Dentro de los pronósticos financieros, usualmente viene, por ejemplo, lo que es el presupuesto de ventas o lo que es el pronóstico de ventas, que ya hicimos en la semana 1, ¿vale? O a lo mejor vienen estos estados de resultados que te van enseñando lo que es tu flujo de efectivo, estos sobrantes de utilidad neta del ejercicio que hicimos como presupuesto, ¿vale? De tal suerte de que tú puedes ir sabiendo cuánto te va sobrando o cuánto te va faltando de tu negocio como tal. Y la idea es ir viendo tu flujo de efectivo de tal suerte de ver qué tanto o qué tan rentable es con el tiempo. Muy bien, y justo en eso salen 3 términos. Uno, el punto de equilibrio, y otro relacionado, que es el TIR y el VAR. Chicos, punto de equilibrio es aquella cantidad, ya bien sea monetaria o ya bien sea de cantidad de productos necesaria para no tener ni ganancia, pero tampoco pérdida, ¿sí? En donde, por ejemplo, pensemos en la estética canina, decir, ¿cuántos servicios necesito para no tener pérdidas? O cuánta ropa o cuánto monto en ventas por ropa tengo que vender para poder yo salir avante con mis ganancias. O cuántas botellas de salsas tengo que vender. ¿Sí? Es una pregunta que usualmente nos hacemos. Hagan gala de memoria y ayúdenme con esto.
Ya habíamos visto fórmulas de punto de equilibrio en la clase, ¿no? En la clase presencial. Carlos. Sí, mi conexión está fallando. ¿Lo puede repetir, por favor? Ok. Ya habíamos visto fórmulas de punto de equilibrio o ya saben determinar punto de equilibrio más o menos, ¿verdad? Sí, ya lo hemos visto varias veces. Eso. Entonces, la idea, chicos, es establecer el punto de equilibrio de su modelo de negocios, ¿no? De lo que está ahí. ¿Cuánto es el punto de equilibrio de ahí? Y aprovechando que preguntaste, también te hago la pregunta con Natir Iván. ¿Ya lo han calculado alguna vez? Carlos. Aprovechando que ya estás ahí. Bueno. Emiliano. ¿Aló? Se cortó, maestro, que había comentado algo del IVA. Gracias, Carolina. Carolina, entonces ya tienes micrófono. Bienvenida. Entonces, excelente. Miren, ya estaba preguntando de que si ya habían visto anteriormente lo que es la TIR y lo que es la VAN. O si más o menos lo ubican. ¿Me ayudas sabiendo si ya lo habían visto en clases anteriores? Para con eso saber con qué velocidad lo explico. Creo que no. Ok, con más o menos velocidad. Ok, chicos, ¿les parece? Empiezo a TIR y VAN en siguiente video. Te agradezco brutalmente, Carolina, por decirme. Nos vemos para explicarlo en el siguiente video. Me tomaría como unos 8 o 10 minutos. Por favor.